encuentren bien. Primero que todo, quería decirles que, bueno, hay algunas personas que me han escrito directamente al WhatsApp porque tienen dudas con respecto al tema de renal. Yo iré respondiendo en la medida de mis posibilidades porque, bueno, aún no estoy 100% recuperado, aunque ya estoy bastante mejor. Eh, bueno, en segundo lugar, les quería recordar que cuando hicieron la clase inaugural, y tuvieron un convenio con la doctora Liliana, que es la jefe de cátedra, sobre el aporte de $5 que tienen que dar cada uno para cubrir el costo de las resmas de papel que se utilizan para la impresión de los exámenes durante todo el periodo académico. Eso hay que tenerlo antes de la fecha del parcial. La fecha del parcial probablemente va a ser la primera semana de julio. Aún no sé exactamente el día, pero ya tienen que prepararse para la primera semana de julio. Eh, a ver, o la segunda semana, porque la primera semana creo que es la próxima. Yo pienso que es la de arriba. Después, cuando verifique bien la fecha, yo lo hablo con Diego y lo publicamos. En tercer lugar, recuerden que cuando nos reincorporemos a la presencialidad, tenemos que ayudar al señor Velázquez y ahora más, porque sé de otros grupos que están oyendo clases en aulas que no tienen aire. Entonces nosotros tenemos que asegurar un aula que tenga aire acondicionado. Y en cuarto lugar, se pasó el taller para que lo vayan resolviendo, primero individualmente, luego se pueden reunir, hacer grupos de trabajo para responder el taller. Cada uno debe responder el taller y cada quien tiene que entregarlo el día el día que designemos para el taller. O sea, cada uno tiene que, el día del taller, entregar en físico todo el cuestionario resuelto. Lo pueden hacer en computadora, que es lo más elegante, yo creo que es preferible. Lo hacen en computadora o a mano, que quede bien hecho. Eh, Hay una de las preguntas del taller o una de las actividades que es hacer un mapa conceptual. El mapa conceptual pueden realizarlo en grupo. Nos vamos a dividir en C1, C2, C3 y C4 para, para hacer los talleres. Posteriormente les digo las fechas y cómo lo vamos a coordinar. Eh, Otra de las cosas, de las informaciones que tenemos pendientes, eh, bueno, ya con la clase, con este tema de fisiología neuromuscular que vamos a ver entre hoy y mañana, culminamos el primer módulo. Si hay alguna pregunta, la podemos hacer al final. Ok, entonces vamos a empezar a hablar sobre la fisiología neuromuscular. Como todos sabemos, el tejido muscular, al igual que el tejido nervioso, son tejidos excitables de nuestro cuerpo. Es decir, que sus células, las células que lo conforman, en este caso las fibras musculares, van a tener un estado en el cual, eh, por el efecto de algún estímulo, bien sea un estímulo eléctrico, físico o químico, más que todo en el tejido muscular, un estímulo de tipo eléctrico, va a generar un cambio en, en la distribución de los iones a través de la membrana de las fibras musculares que se llama sarcolema, y ese cambio en la distribución de los iones va a tener una representación eléctrica y que luego esa actividad eléctrica se va a traducir en una actividad mecánica que es la contracción muscular. Luego lo vamos a explicar un poco mejor. Lo que les quiero decir es que si vamos a hablar de fisiología neuromuscular, siendo el tejido muscular, sobre todo el tejido muscular estriado esquelético, ya vamos a ver las diferencias con los otros tejidos excitables, no podemos dejar de hablar
o no podemos dejar de empezar por hablar de los potenciales de membrana y los potenciales eléctricos que se dan a través de ella. Dale la siguiente. Ok, entonces todos estos tejidos excitables pueden exhibir un cambio en la polaridad de esa membrana y es lo que se conoce como potenciales de acción. Pero antes de hablar de potenciales de acción, tenemos que recalcar, en primer lugar, que todas las células del cuerpo van a tener potenciales eléctricos a través de la membrana. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las células de nuestro cuerpo van a ser, en primer lugar, van a ser permeables a los iones o semipermeables a los iones. ¿A cuáles iones nos referimos? Bueno, fundamentalmente al sodio y al potasio. Obviamente también hay otros iones, pero en este caso los más importantes de mencionar son el sodio y el potasio, porque la membrana tiene poros o canales que son proteínas incrustadas en esa bicapa lipídica que permiten el transporte de iones. Por eso todas las células de nuestro cuerpo van a estar polarizadas. Y esa polaridad representan básicamente los potenciales eléctricos. Los tejidos excitables, como el tejido nervioso y el tejido muscular, son capaces de eh, generar diversos cambios o impulsos eléctricos que se van a producir de una manera súbita y que son cambiantes y que no se van a quedar localizados en la membrana, sino que se van a propagar, ¿ok? Se van a propagar y esa generación de ese impulso eléctrico y esa propagación depende de que sobre este tejido actúe un estímulo, ¿ok? Que puede ser eléctrico, físico o químico. Este estímulo debe ser capaz de abrir canales de iones que entren súbitamente al medio intracelular y le cambien la polaridad a la membrana. Al cambiarle la polaridad a la membrana, las cargas negativas que tienen todas estas células interiormente se van perdiendo. Se va perdiendo la electronegatividad interior que tienen todas las células en estado de reposo. Al perderse esta electronegatividad interior que caracteriza a todo potencial de membrana de reposo, se genera un potencial de acción. Este potencial de acción obedece precisamente a la entrada rápida de iones al medio intracelular. Y esta entrada rápida de iones hace que la negatividad interior se pierda alcanzando un valor que se llama umbral. Cuando se supera ese umbral se da el potencial de acción que no va a quedar localizado en, en el sitio de la membrana, sino que va a propagarse. Esta propiedad que tienen las células excitables, como por ejemplo las neuronas, de generar corrientes, de generar potenciales de acción que no se queden localizados, sino que se propaguen, al superar lo que se llama el potencial umbral, se llama ley del todo o nada. Es decir, que estos tejidos excitables, como el tejido nervioso, las neuronas y el tejido muscular, necesitan una entrada rápida de iones cargados positivamente que le cambien, que le quiten la electronegatividad interior a la célula, alcanzando un valor que se llama valor umbral, superando este valor umbral y al superarlo se va a dar el potencial de acción. Si la cantidad de iones que entra al medio intracelular no es suficiente como para causar, mm, para alcanzar el potencial umbral, no se va a producir el potencial de acción.
¿Por qué? Porque el tejido nervioso y el tejido muscular, sus células, obedecen al principio o la ley del todo o nada. Cuando nosotros tenemos una célula del tejido excitable, bien sea de neuronas o fibras musculares, ¿ok? En estado de reposo, quiere decir que están excitables. El estado de reposo de una célula, bien sea una neurona o fibras musculares, se caracteriza porque es el estado de mayor excitabilidad. En este momento, la membrana de esas células está polarizada. Va a estar cargada negativamente por dentro y positivamente por fuera. Y esta carga o esta distribución o esta electronegatividad interior y la electropositividad exterior obedece en primer lugar a que la membrana celular es permeable a los iones y en segundo lugar a la presencia de la bomba de sodio-potasio ATPasa, que hace que haya una distribución peculiar de los iones entre el medio intracelular y el medio extracelular, en donde van a predominar las cargas negativas interiormente, dada por la presencia de las proteínas, ya ustedes saben eso, y por la presencia del fosfato en el medio intracelular, y exteriormente las cargas positivas son dadas por el sodio. Ustedes saben que la bomba sodio y potasio trabaja en contra de un gradiente de concentración, por lo tanto es la responsable de que el catión principal del medio intracelular sea el potasio y el catión principal del medio extracelular sea el sodio. Esto hace que la membrana celular en estado de reposo esté polarizada y es lo que se llama potencial de membrana de reposo, que se caracteriza precisamente porque la célula está en su máximo nivel de excitabilidad. Entonces, cuando sobre esa célula del tejido excitable que se encuentra en estado de reposo, actúa un estímulo, bien sea eléctrico, físico o químico, este estímulo debe ser capaz de abrir los canales de los iones para que entren iones con cargas positivas, principalmente el sodio, al medio intracelular y le quiten la electronegatividad interior, generándose lo que se llama un potencial de acción. Dale a la otra. Ok, entonces cuando hablamos de potenciales, cuando hablamos de una membrana celular, de las células excitables o de otras células de nuestro cuerpo, tenemos que recordar que esa distribución de los iones o esas cargas negativas interiormente y positivas exteriormente eh, representan precisamente los potenciales eléctricos de las células. Y esos potenciales eléctricos de nuestras células, si lo vamos a ver de una manera un poco más profunda, tenemos que recordar que nosotros podemos en estos tejidos excitables, bueno, quien describió esto, quien comenzó a hablar de tejidos excitables y potenciales de membrana y potenciales básicamente eléctricos en el tejido excitable, fue un científico, un biólogo, un científico llamado Luigi Galvani en el siglo antepasado, ¿ok? Que él trabajó con las patas de las ranas a las cuales estimulaba con cargas eléctricas y medía lo que pasaba, los cambios en el voltaje y las contracciones que ocurrían luego de aplicarle cargas eléctricas a las extremidades inferiores de las ranas. Ok, desde allí se empezaron a hablar de potenciales eléctricos. Si nos ubicamos en una célula, la vemos interiormente con el potasio como el catión principal de mayor concentración en el medio intracelular. Sin embargo, las cargas que tapizan la célula interiormente son negativas y por fuera son positivas. Okay. Cuando nos ubicamos, vamos a hablar específicamente ahorita
Ion potasio. El potasio es un catión cargado positivamente y se encuentra en altas concentraciones en el medio intracelular. Lógicamente, la membrana celular tiene que ser permeable, tiene que tener canales para ese potasio. Como él está cargado, como él está en altas concentraciones en el medio intracelular, va a generar un gradiente de concentración que hace que el potasio tienda a desplazarse desde el medio intracelular al medio extracelular, siguiendo el gradiente de concentración. El potasio comienza a salir de la célula y comienza a estar en el medio extracelular. Y como él está cargado positivamente, genera, por supuesto, cargas eléctricas positivas por fuera de la célula. Estas cargas eléctricas positivas por fuera de la célula se van acumulando, ¿ok? Y van haciendo que eh, el potasio que salió de la célula comience nuevamente a entrar a la célula por acúmulo de cargas positivas fuera de la célula. El potasio comienza a buscar otra vez su sitio de origen, que es el medio intracelular. Ese evento, ok, que trata de eh, hacer que las cargas positivas que se acumularon exteriormente busquen el medio extracelular, busquen, perdón, el medio intracelular, se llama potencial de difusión. El potencial de difusión, entonces, trata de llevar el potasio, en este caso, que salió de la célula por gradiente de concentración y que acumuló esas cargas fuera de la célula, lo trata de llevar otra vez al medio intracelular. Eso se llama potencial de difusión. El potencial de difusión es diferente para cada uno de los iones, pero los dos iones que más nos importan a nosotros son el potasio, en este caso, y el sodio. El potencial de difusión del potasio varía según la literatura, pero normalmente aparece alrededor de los 96 milivoltios. Ok, ¿cómo hablamos de milivoltios y cómo hablamos de potenciales eléctricos? Bueno, resulta que estas células, que son células de tejidos excitables, en ellas, en estas células se introducen micropipetas, ¿ok? Que atraviesan la membrana celular sin lesionar la célula y eh, las cargas eléctricas, la diferencia entre las cargas eléctricas interiores negativas y, y exteriores positivas, se llama diferencia de potencial. Diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial es lo que caracteriza al concepto que vimos anteriormente, que es el potencial de membrana de reposo. Esa diferencia de potencial se va a medir introduciendo pipetas son microelectrodos a través de la membrana celular y conectándolas a un instrumento como decir un galvanómetro que va a transformar esa energía eléctrica en una impresión a través de un osciloscopio que nos va a dar un valor en milivoltios. ¿Ok? Entonces, el potasio que está acumulado en el medio intracelular empieza a salir porque la membrana siguiendo un gradiente de concentración, porque la membrana tiene poros para el potasio. Ese potasio que salió lleva cargas positivas que se van acumulando afuera. Esas cargas positivas tratan de volver otra vez el potasio hacia el medio intracelular y lo hacen siguiendo un potencial de difusión. Ese potencial de difusión no solamente está para el potasio, también está para el sodio y otros iones. Para el potasio es más o menos de 96 milivoltios, mientras que para el sodio es lo contrario. El sodio predomina en el medio extracelular. Como él predomina en el medio extracelular, esas cargas positivas tratan de entrar siguiendo un gradiente de concentración a la célula, ¿ok?
el sodio comienza a entrar porque la membrana también es permeable y al entrar suficientes cargas de sodio que son positivas, este sodio va a volver, tiende a volver a regresar a su estado, al compartimiento en donde él normalmente está en mayores concentraciones, que es el medio extracelular. Esta fuerza electromotriz que impulsa el sodio, que el sodio regrese desde el medio intracelular al extracelular, se llama también potencial de difusión, pero en este caso potencial de difusión del sodio. Y es más o menos de 60 milivoltios. Esto lo estoy explicando para hablar de lo que es un potencial de difusión y para que ustedes lo entiendan. Cuando todas esas cargas se acomodan, se alcanza el potencial de equilibrio, ¿ok? El potencial de equilibrio. Y este potencial de equilibrio lleva a que la membrana nuevamente esté polarizada negativamente por dentro y positivamente por fuera, formando o, o definiendo el estado de potencial de membrana de reposo, que es aquel en el cual la célula se encuentra en mayor nivel de excitabilidad. ¿Cómo? O sea, desde el punto de vista electrofisiológico, el potencial de difusión del sodio, del potasio o de otros iones se obtiene, el valor se obtiene aplicando una ecuación que se llama ecuación de Nernst, que no la vamos a ver. Simplemente tenemos que saber que la ecuación de Nernst es la que permite calcular el valor de la fuerza electromotriz que impulsa el desplazamiento de un ion a través de la membrana celular, en el caso del sodio o en el caso del potasio. El valor se calcula entonces tomando en cuenta haciendo una ecuación que se llama ecuación de Nernst y se llama entonces valor de Nernst. Ese número de este, 96 milivoltios, 60 milivoltios para el sodio y 96 para el potasio viene de la aplicación de la fórmula o de la ecuación de Nernst. Vamos a dar a la otra. Ok. Entonces aquí es lo mismo que ya les expliqué, pero vamos a ver qué dice la lámina. Un potencial de reposo es la diferencia de potencial que existe entre el interior y el exterior de una célula. En las células eléctricamente excitables, neuronas y también tejido muscular, el potencial de reposo se registra por esa distribución asimétrica de los iones, ya dijimos, principalmente el sodio y el potasio, cuando la célula está en reposo fisiológico, es decir, no está excitada, pero no está excitada, pero está en su mayor nivel de excitabilidad. ¿Ok? Y siempre el potencial de reposo va a ser negativo, va a ser menos 90, menos 70 milivoltios. Escuchen, potencial de reposo para las células nerviosas es de menos 70 milivoltios. Menos 70 milivoltios. Le damos a la otra. Ok, ahí tienen la membrana celular con sus diferentes fíjense, outside fuera de la célula, la baja concentración de potasio, inside dentro de la célula, alta concentración de potasio. Miren la membrana celular, cómo tiene la bomba sodio y potasio ATPasa, que es la que causa la distribución asimétrica de los iones, y en este caso se observan los canales de fuga de potasio o los canales de potasio que tiene la membrana, que es la que permite que el potasio comience a salir de la célula y luego entre siguiendo su potencial de difusión. Luego en el extremo derecho vemos como la bomba sodio-potasio gastando energía se está moviendo y en la parte inferior la misma bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Okay? Entonces si a mí me preguntan ¿por qué?
¿cómo se logra que una célula alcance su potencial de reposo o su potencial de membrana de reposo? Tienen que haber dos condiciones: que la membrana sea permeable a los iones y además de eso que tenga la bomba sodio-potasio ATPasa. Cuando nosotros tenemos situaciones en las cuales hay un suministro inadecuado de oxígeno a los tejidos, ¿ok? La bomba sodio-potasio deja de funcionar, se paraliza la bomba sodio-potasio ATPasa porque no hay, las mitocondrias no tienen un buen rendimiento energético, no producen suficiente ATP, la bomba sodio-potasio ATPasa se paraliza y los iones comienzan a distribuirse de una manera anormal. El potasio, el sodio comienza a quedarse dentro de la célula y como él arrastra agua, la célula comienza a hincharse. Entonces se pierde la polaridad de la célula y si es en el tejido nervioso, bueno, eh, esos eventos se acompañan de trastornos de la conducción nerviosa o de la excitabilidad de las neuronas y también en el tejido muscular. Vamos a darle a la próxima. Ok, hay lo que están diciendo es lo mismo, que cuáles son las condiciones para que se dé un potencial. Bueno, la distribución desigual de los iones a través de la membrana debe ser permeable y encontraremos siempre un potasio mucho mayor en el medio intracelular y un sodio mayor en el medio extracelular. Gracias a la presencia de la bomba de sodio y potasio ATPasa, a los canales selectivos de potasio y también al desplazamiento de pasivo de los iones de sodio hacia adentro, porque hay canales selectivos de sodio. Ya sabemos que eso, si lo llevamos a electrofisiología, se llaman potenciales de difusión. Dale la otra. O me traes otro, no sé. Ajá. Café. Ajá, entonces vemos acá, nuevamente arriba está una neurona, en donde vemos un cuerpo celular o soma con las dendritas y vemos todo el axón, ¿verdad? Todo el axón. Y de último está las terminaciones, eh, las terminaciones de la dendrita, que, ¿verdad? No debería de tomar café, exacto. Las terminaciones presinápticas con los botones sinápticos, desde donde se liberan los neurotransmisores. Bueno, acá está, fíjense cómo la membrana ya es como una visión así como tridimensional, los poros o canales para los iones y eh, en la membrana axónica, en el axoplasma. ¿Dale? Entonces, bueno, el potencial de equilibrio ya sabemos que la diferencia de potencial que se genera por la difusión de un ion a favor de su gradiente de concentración y cuando se alcanza el potencial de equilibrio es cuando ya no van a haber más difusión de los iones. Y eso lo explicamos. Una vez que primero se da el potencial de difusión, al equilibrarse, digamos así, las cargas eléctricas a uno y otro lado de la membrana, viene el potencial de equilibrio. Y el potencial de difusión ya lo explicamos, ahí está abajo. Después ustedes se lo leen. Vamos a seguir con la otra. Ok. Hay potencial de equilibrio, equilibrio electroquímico o fuerzas químicas que impulsan o impulsoras que actúan sobre un ion, ¿ok? Y que el potencial de equilibrio es el que se alcanza cuando ya son fuerzas que se oponen al desplazamiento de los iones. Se ha dado ya el potencial de difusión y ya se ha alcanzado, eh, ha finalizado el desplazamiento del mismo, de los iones. Vamos a la otra. Hay muchos que están abandonando la llamada, no sé por qué. Y el potencial de difusión, ya lo explicamos. Sigamos. Ok, ya viene la parte más, ya viene la parte como que menos fastidiosa, ¿no? Fíjense,
eh, todos estos tejidos excitables van, van a necesitar, como su nombre lo dice, un estímulo, ¿ok? Para que logren abrirse esos poros o canales de iones y se cambie la polaridad de la membrana. Vamos a volverlo a repetir. Todas las células van a estar, tienen una membrana polarizada. ¿Qué quiere decir eso? Que está cargada negativamente por dentro siempre y positivamente por fuera. Las células que son excitables, ¿ok? Esas células excitables van a tener la característica de que esa polaridad, pierden esa polaridad. Para perder esa polaridad, se necesitan estímulos y los estímulos pueden ser químicos, físicos o eléctricos. ¿Ok? Pero esos estímulos, como ya dijimos anteriormente, o sea, nosotros tenemos un tejido excitable y ese tejido excitable, eh, al llegar sobre él, al actuar sobre él un estímulo y abrir canales de iones, va a generar una corriente que se llama corriente de despolarización. La corriente de despolarización está dada por el desplazamiento de cargas positivas desde el medio extracelular al medio intracelular. ¿Ok? Va, mm, nosotros podemos tener dos situaciones. A ver, porque eso no está en la lámina. Dos situaciones. Podemos tener dos situaciones dependiendo del tipo de tejidos. Tenemos la primera situación, células excitables que al actuar sobre ellas un estímulo, al actuar sobre ellas un estímulo, ¿ok? Va, este estímulo va a generar una respuesta eléctrica en la membrana localizada y pasiva. Una respuesta eléctrica localizada y pasiva. ¿Cómo es eso? Bueno, hay tejidos o hay órganos, les voy a nombrar uno específicamente, eso lo vamos a ver en el módulo 3. Los corpúsculos táctiles, a ver, me estoy tocando la mano para que me vean, los corpúsculos táctiles de los órganos sensoriales de la piel, Meiner, Pacini y Ruffini, eh, este, que al actuar un estímulo sobre ellos, este, yo puedo un momentico contestar un WhatsApp porque me tienen loco, sin salirme de la llamada. No sé, que me diga alguien que abra el micrófono, Diego. Dele, profe, tranquilo. Ajá, ya, no, no se vayan a retirar, ya va. Me duele la pierna, ahorita me voy. Ajá, bueno, vamos a seguir, ok. Ya, ok.
Ajá, entonces la respuesta, una respuesta localizada y pasiva que se da en los órganos así más característicos son los corpúsculos táctiles. El tipo de respuesta que se da en estos órganos al ser estimulados, por ejemplo, por el calor, por la presión, por la vibración, se llama respuesta graduada. Respuesta graduada. Es decir, que según la intensidad del estímulo, ¿ok? La corriente, los cambios en la polaridad de la membrana, es decir, que la membrana deja de, la pérdida de la negatividad interior va a ser proporcional a la intensidad del estímulo. Pero ese estímulo no se va a propagar, sino que va a generar una respuesta de tipo local. ¿Ok? Y el otro tipo de respuesta se llama respuesta, es una respuesta que se llama respuesta activa propagada, que es de la que estamos hablando en las neuronas y en el tejido muscular. Respuesta activa propagada. ¿Qué es eso? Bueno, cuando sobre la neurona actúa un estímulo eléctrico, sobre el tejido muscular actúa un estímulo eléctrico, genera la apertura de canales de sodio. El sodio, como está cargado positivamente, entra a la célula. ¿Y qué le va a robar? La negatividad interior. Le va a quitar la negatividad interior. Si era menos 70 milivoltios, la neurona va, la corriente de despolarización debe llegar, por ejemplo, a menos 55 milivoltios, es decir, haciéndola menos negativa, y al llegar a los menos 75 milivoltios, se va a producir el potencial de acción. Los menos 55 milivoltios se refieren a un potencial que se llama potencial umbral, ¿ok? Que debe ser alcanzado en este tipo de tejidos, neuronas y tejido muscular, para que se genere una corriente de despolarización que no se va a quedar localizada, sino que se va a propagar en forma de impulso eléctrico. Y esa característica electrofisiológica, ¿ok? De que es necesario alcanzar un potencial umbral y luego disparar el potencial de acción, se llama ley del todo o nada. Y es muy importante que recordemos esto. Entonces vamos a tener que según los tipos de estímulos, encontramos eh, eh, un, este, una respuesta o magnitud que se llama umbral, que es la que les acabo de explicar, que es la que le confiere al tejido eh, la característica del todo o nada. Un estímulo, una magnitud o intensidad supraumbral. ¿Qué quiere decir eso? Que se necesita un estímulo mucho más grande para que se produzca una corriente de despolarización. ¿Ok? Y hay otros tejidos que necesitan menos entrada de sodio o menos corrientes de cargas positivas para generar o disparar un potencial de acción y se llama subumbral. Entonces tenemos, según el tipo de estímulos o la magnitud de los estímulos, estímulo umbral, estímulo supraumbral o estímulo subumbral. ¿Ok? Todo estímulo debe ser o debe tener la capacidad, dos características importantes. Intensidad, debe tener una intensidad suficiente. ¿Para qué? Para generar una entrada de, de, de iones con cargas positivas y quitarle la electronegatividad interior a la célula. ¿Qué tipo de célula? Excitable. ¿Para qué? Para que se alcance un potencial de acción. Y esto se hace cuando se alcanza el umbral. Y al alcanzarse el umbral se genere un potencial de acción. Entonces vamos a conocer acá otras dos características electrofisiológicas, que son la reobase y la cronaxia. La reobase no es simplemente
la mínima intensidad que debe tener un estímulo para alcanzar o disparar un potencial de acción en el tejido excitable. Y la cronaxia se refiere no a la intensidad, sino al tiempo que debe durar este estímulo para que se genere un potencial de acción. Sigamos con la Profe, otra. yo tengo Ajá, una pregunta. dime. En el umbral, podríamos decir que el valor tiene que ser de menos 55, porque creo que Dependiendo de los algunos, tejidos. en el caso Dep- del sistema nervioso Ajá, central, si menos 70 es el, el, el de el de, reposo. el de reposo, sí. Más o menos sí. Menos 55, menos 54, menos 50, ya es el potencial umbral. ¿Ok? Yo le pregunto porque alguna vez leí pues que el umbral era de menos 50 en algunos Bueno, libros de biología. sí está alrededor de 50, 55 más o menos. Ok, gracias, profe. De nada. Ajá, sigamos, pero voy a contestar un momentico otra vez el bendito chat, que fue que se murió un paciente y me están preguntando algo ya. Ya va. Ajá, entonces sigamos. Ahora viene lo más bonito, que es cuando ya se ha alcanzado eso que, ¿quién fue la que preguntó? ¿Cómo se llama la que la bachiller? Yo, Andrea Matos. Ajá, hola Andrea. Hola, Gracias profe. por la pregunta. Ajá, Andrea. Una vez que se ha alcanzado ese potencial umbral, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es el siguiente evento? Se genera el potencial de acción que va a generar una despolarización. Es Ok, decir, que el interior celular va ahora a tomar un gradiente electroquímico positivo. un gradiente eléctrico, o sea, va a cambiarse se va a perder la negatividad interior, exacto, muy bien. Ajá. Ok, ajá, entonces sigamos. Entonces viene el potencial de acción, que representa todos esos cambios rápidos que se producen en el potencial de membrana de reposo y que no se va a quedar, ya sabemos que no se va a quedar localizado, porque sería un potencial graduado o electrotónico o generador, así también se le llama, pero ahorita no nos vamos a enredar con eso. Pero acuérdense que hay dos tipos de respuesta, una lenta y pasiva y una localizada y pasiva, y otra respuesta que es la del potencial de acción, que es una respuesta activa y propagada, ¿ok? Que se va a extender a lo largo de la membrana de la fibra nerviosa o muscular. Entonces, cuando hablamos de un potencial de acción, ya pueden cerrar los micrófonos. Cuando hablamos, ¿ah? Cuando hablamos de un potencial de acción, estamos hablando de todos aquellos cambios que se dan cuando se abren los canales de sodio y que generan una entrada de desplazamiento de esas cargas positivas que le roban la electronegatividad interior a la célula y que no solamente eso, sino que se van a propagar, ¿ok? Y que son característicos del tejido nervioso y del tejido muscular. Este potencial de acción en todas las células excitables va a tener tres fases. ¿Y a qué obedece el potencial de acción? Precisamente al desplazamiento de iones. Entonces, la primera fase de todo potencial de acción es cuando la célula está en su mayor grado de excitabilidad. ¿Y cuál es esta fase? La fase de reposo. Cuando la membrana tiene el potencial de membrana de reposo o fase de reposo, que es justamente antes del comienzo del potencial de acción. La membrana durante el potencial de membrana, durante la fase de reposo del potencial de acción, la membrana está polarizada. Eso no se nos puede olvidar. Está polarizada. Yo dibujo la célula
le pongo puros negativos adentro y positivos por fuera. En el caso de la célula nerviosa es de menos 90 milivoltios a menos 70 milivoltios. Eso, o sea, uno revisa diferentes literaturas, el tejido muscular menos 70 milivoltios, etcétera. Me interesa es que recuerden de que está, ¿qué caracteriza un potencial una fase de reposo del potencial de acción? Ok, está polarizada, viene sobre ella, sobre el tejido excitable, un estímulo químico, eléctrico o mecánico, ¿ok? Que debe alcanzar el umbral, ¿ok? Y al- este estímulo, ¿qué va a hacer? Abrir los canales de sodio para entrar en la segunda etapa que se llama fase de despolarización. La fase de despolarización obedece a la apertura de los canales de sodio, que se llaman canales de sodio activados por voltaje. ¿Por qué canales de sodio activados por voltaje? Porque los estímulos que van a actuar sobre estos tejidos son generalmente de tipo eléctrico, que le van a quitar esa diferencia de potencial, porque cuando la célula está en reposo, ya dijimos que si metemos las pipeticas esas con los microelectrodos y medimos, hay una diferencia de potencial entre el medio intracelular y el medio extracelular. Ok, esta diferencia de potencial ya sabemos que obedece a la bomba y a los canales para la permeabilidad de la célula a los iones. Entonces, fase de reposo del potencial de acción. La célula está la membrana celular está en estado de potencial de membrana, es decir, está polarizada y está en su mayor grado de excitabilidad. Viene un estímulo sobre ella, abre los canales de sodio, entra una corriente de sodio que está cargado positivamente, le roba la electronegatividad interior a la célula, se alcanza el umbral, ¿ok? Y y ese fenómeno no se va a quedar localizado, sino que se va a extender, porque de paso, esa gran difusión de, de cargas positivas hacia el interior va a generar un fenómeno que se llama retroalimentación. Va a abrir, en la medida en que entra más sodio, se abren más canales de sodio, hasta que se alcanza un valor que es más o menos de 100 o de 110 milivoltios, que ya es positivo. En este momento se van a cerrar los canales de sodio, se cierran los canales de sodio y viene, darle la otra lámina, viene la tercera etapa, ¿no? Viene la tercera etapa, que es este, la etapa de repolarización. La etapa de repolarización es esa, la lámina. Ok, viene la tercera etapa, que es la etapa de repolarización. ¿Qué quiere decir eso? Es la etapa en donde estas células excitables tratan de, tratan de, mm, de retomar su electronegatividad interior, tratan de recuperar su electronegatividad interior. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo se repolariza una célula, una neurona o tejido muscular? En primer lugar, cerrando los canales rápidos de sodio, que fueron los que causaron la corriente de despolarización. Y en segundo lugar, se abren los canales de potasio. Se abren los canales de potasio que hacen que el potasio que está en el medio intracelular salga. Y como él está cargado positivamente, al salir esas cargas positivas, se comienza a retomar la electronegatividad interior. Y esa fase de repolarización no se da de sopetón, o sea, no se da de un solo golpe, sino que es una fase de repolarización progresiva hasta que completamente la célula vuelve a estar cargada negativamente por dentro y positivamente por fuera, es decir, vuelve a tomar su fase de reposo. ¿Ok? Entonces, tenemos que en todas estas etapas van a estar
los protagonistas son los canales para el desplazamiento de los iones. Los canales de sodio activados por voltaje son los responsables de la etapa de despolarización. Los canales de potasio activados o sensibles a voltaje son los responsables de la repolarización. ¿Ok? La bomba sodio y potasio ATPase y los también hay canales de fuga de potasio. Los canales de fuga de potasio, ellos están abiertos. Normalmente nuestras células tienen los canales de fuga de potasio abiertos en la etapa de reposo, porque acuérdense que el potasio, como está acumulado dentro de la célula, hay un gradiente de concentración que tiende a sacar potasio del medio intracelular al medio extracelular, siguiendo el potencial de difusión. Entonces siempre vamos a tener en reposo canales de fuga de potasio abiertos. ¿Ok? Y ellos son precisamente, junto con la bomba, los responsables del potencial de membrana de reposo. Sigamos. Esto es muy importante. ¿Quién es responsable de la corriente quién es responsable de la despolarización? Los canales, la apertura de los canales de sodio. ¿Quiénes son los responsables de la etapa de repolarización? La apertura de los canales de potasio sensibles a voltaje. ¿Quiénes son los responsables de la fase de reposo? Bomba sodio y potasio y canales de fuga de potasio que deben estar abiertos. Entonces, si lo vemos acá, Dios mío, fuera morocha la gente. Santa, o sea, ustedes no saben la cantidad de mensajes y llamadas que me han entrado. Parece que les dieran que estoy dando clase. Arriba tenemos una neurona. Fíjense que al lado está fíjense cómo la neurona está penetrada por el microelectrodo, y eso está representado en el oscilómetro para ver los milivoltios. Entonces, todos esos cambios bruscos del potencial de membrana de reposo de negativo a positivo representan un potencial de acción. Si lo vemos acá con los numeritos en la gráfica de arriba, o sea, esto es una representación de un potencial de acción de una neurona. Fíjense la morfología, la gráfica, la morfología, fíjense, si nos vamos al número 1 y le vemos la carga, es menos 70, fíjense. ¿Ok? Y, y está en la etapa de fase de reposo. Luego viene un estímulo que va a hacer que se abran, donde está el 2, que se abran que los canales de sodio activados por voltaje. Fíjense cómo la gráfica, cómo la línea roja asciende hasta alcanzar una línea punteada, que es donde está el umbral, que dijimos que era más o menos de menos 50 o menos 55 milivoltios, que estaría representado por el 3. Canales de sodio se abren y entran a la célula. Luego, hay un fenómeno de retroalimentación positiva, se abren más canales de sodio, entra más sodio y se va haciendo menos negativa la célula. Fíjense, en la medida en que asciende va siendo menos negativa, ¿ok? Hasta que llega a un punto en donde se hace positiva, y todo eso se debe precisamente a los canales de sodio, hasta que llega a la etapa 6, 1, 2, 3, 4, 5. En la 5, ahí, en la etapa 5, cuando ya se ha despolarizado completamente la membrana, se cierran los canales de sodio, y fíjense como ya la gráfica tiende a invertirse, va de sentido positivo a negativo, porque se abren los canales de fuga de potasio, los canales de potasio activados por voltaje, porque ya la célula ahí está en la etapa de repolarización. Siguen saliendo potasio, saliendo potasio, saliendo potasio, hasta que llega al 7, donde se mantienen esos canales de potasio abiertos, y la célula pierde más potasio hasta que recupera
En este momento, fíjense, muy importante, en este momento en el cual están cerrados los canales de sodio y están abiertos los canales de potasio, activados por voltaje, y ha salido suficiente cantidad de potasio del medio intracelular al medio extracelular, la célula se encuentra hiperpolarizada. Muy importante recordar este concepto. La célula está hiperpolarizada cuando los canales de potasio se mantienen abiertos y la célula pierde más potasio. Qué quiere decir eso? Que está hiperpolarizada. Al estar hiperpolarizada, no se puede excitar, ¿ok? No se puede excitar. Está en estado de hiperpolarización, quiere decir que así venga el estímulo que venga, no se va a poder desencadenar un potencial de acción. Por último, se abren los canales de fuga de potasio y ya la célula va a recuperar su electronegatividad interior y vuelve al estado de reposo. Se quitó la presentación. Ok, si nos vamos a la parte de abajo, ujú. Si nos vamos a la parte de abajo, la gráfica simplemente está este, em, representando el, este, en primer lugar, el punteado negro, el voltaje. Ya ustedes saben, si en la parte plana está en estado de reposo, en la medida en que asciende, se va perdiendo la electronegatividad, se va haciendo más positivo el medio intracelular hasta que llega un tope en donde se cierran los canales de fuga, se cierran los canales de sodio. Luego el punteado ese negro comienza a descender porque empieza a retomar progresivamente la electronegatividad interior. El amarillo está hablando, ok, el amarillo está hablando de los canales, el comportamiento de los canales de sodio. Fíjense del otro lado, Diego, como en la etapa de reposo no vemos el punteado amarillo, ¿ok? No vemos el punteado amarillo. Ahí no lo vemos. Luego viene el estímulo, ¿ok? Que hace que se abran los canales de sodio y fíjense cómo la corriente va ascendiendo hasta que llega un tope en donde se cierran los canales de sodio. Se cierran los canales de sodio y aquí se abren y fíjense cómo el potasio, los canales de potasio, que es el morado, comienzan a abrirse los canales de potasio activados por voltaje, ujú, que permiten recuperar la electronegatividad interior. Ajá. Sigamos la otra. Ajá. Aquí en esta gráfica ven muy bonito representado el potencial de membrana. Fíjense, acá menos 60 milivoltios. Es la línea azul, celeste, plana. Ahí la célula está polarizada. Luego, fíjense, el punteado verde es el potencial umbral, que es el que se debe alcanzar siguiendo la ley del todo o nada. Y el rosado representa las etapas, fase de reposo, fase de despolarización y fase de repolarización de una neurona. Al lado están los dos iones, las corrientes de los dos iones protagonistas, el sodio en la etapa de despolarización y los canales de potasio activados por voltaje en la etapa de repolarización. Sigamos con el otro.
Ok. Entonces, el sodio es generalmente el ion responsable de la despolarización en el tejido muscular estriado esquelético y en las neuronas. Pero pueden haber otros iones que van a cooperar para que se produzca el potencial de acción. Y estamos hablando específicamente del calcio. La membrana celular de algunos tejidos, como el tejido muscular cardíaco, tiene canales de calcio activados por voltaje. Y también el tejido de conducción y de automatismo del corazón, como lo vamos a ver en el módulo que viene, también tiene canales de calcio que se llaman lentos y rápidos. Pero bueno, ahorita nos vamos a recordar que algunos tejidos especiales, como el tejido muscular cardíaco, eso no se nos puede olvidar jamás ni nunca, tiene canales de calcio que pueden ser activados por voltaje. Como todos sabemos, que el calcio es un catión divalente que tiene una concentración mucho mayor en el medio extracelular que en el medio intracelular, y eso genera un gradiente de difusión para el calcio, un potencial de difusión. Eh, Fíjense, el calcio extracelular es 10.000 veces mayor que el intracelular. La apertura de estos canales de calcio en respuesta a un estímulo que actúe sobre la membrana celular puede generar eh, una despolarización que va a, a llevar a que el desplazamiento de ese calcio al medio intracelular prolongue la duración del potencial de acción, haciendo que el potencial de acción de el tejido muscular cardíaco tenga una mayor duración y ya no sea en él la fase de reposo, fase de despolarización y fase de repolarización, sino que este tejido muy especial, gracias a la presencia de los canales de calcio activados por voltaje, va a tener otra fase que se llama fase de meseta, que es la que le confiere un mayor tiempo al potencial de acción de las fibras musculares cardíacas, importante para la función como bomba del corazón. Ajá, Alexandra. Ajá. Podemos darle la otra. Alexandra puede preguntar. Ajá, ahí lo tienen, fíjense. Entonces, en la fibra muscular cardíaca, eh, no solamente vemos fase de reposo, fase de despolarización y fase de repolarización, sino que va a haber una fase de meseta. Fíjense cómo la gráfica es diferente a la que hemos visto en una neurona. Alexandra puede responder, puede preguntar. Ajá, le damos a la otra. Ok, esto es, ya lo hablamos, lo que es el potencial umbral. En respuesta a un estímulo despolarizante, parte de los conductos o canales de sodio regulados por voltaje se abren, penetra el sodio a la célula, eh, alcanzándose un nivel que se llama umbral de despolarización. Los conductos de sodio regulados por voltaje eh, siempre van a superar a los de potasio. ¿Ok? La penetración de los iones de sodio hace que se abran más canales de sodio, lo que les decía anteriormente, generando este fenómeno una retroalimentación positiva. Las células de este tipo de tejido exhiben un carácter del todo o nada del potencial de acción. O sea, solamente se va a producir un potencial de acción cuando se alcanza el umbral. Si no se alcanza el umbral, no se va a generar el potencial de acción. Sigamos. Ok, todo esto
va de la mano, toda esta apertura y cierre de los canales estos de sodio y de potasio, van de la mano en electrofisiología con dos fenómenos muy, muy importantes que van a controlar la excitabilidad de estas células, ¿ok? Que son los periodos, los famosos periodos refractarios. ¿Qué es un periodo refractario? Bueno, en primer lugar, para que, eh, o sea, un periodo refractario se refiere al momento en el cual una célula del tejido excitable, bien sea neurona, tejido muscular estriado esquelético o tejido muscular cardíaco, no puede ser excitable. Es decir, el periodo refractario coincide con el momento del potencial de acción. Mientras se esté dando el potencial de acción, si llega un estímulo a esa célula, no se va a producir un potencial de acción sobre el que se está produciendo, o sea, o sobre el que se está desencadenando o sobre el potencial de acción que se está desarrollando, es la palabra. Entonces, una célula de un tejido, una neurona, esa neurona está en la fase de despolarización y luego viene la repolarización, ¿ok? Ella está en periodo refractario, o sea, por mucho estímulo que actúe sobre ella, no se va a producir un potencial de acción sobre ella en ese momento, porque se está desarrollando un potencial de acción, entonces no se va a producir un potencial de acción sobre ese que se está desarrollando. No sé si me explico. No se puede producir un nuevo potencial de acción en la misma fibra, en la misma célula excitable, mientras la membrana se encuentre despolarizada. Acuérdense que tiene que estar nuevamente en etapa de reposo para que pueda estar excitable. ¿Ok? Entonces, eso se le llama periodo refractario. ¿Y por qué se produce el periodo refractario? Porque simplemente los canales de sodio están desactivados y también los canales de potasio. Entonces, ninguna señal excitadora que se aplique puede hacer que se genere un potencial, porque ¿qué tiene? Que se haga dos bombitas este, y lunaterapia. No, o sea, mm, no puede desencadenarse un potencial de acción sobre un tejido que está completamente despolarizado. Pero resulta que hay dos tipos de periodos refractarios. Hay un periodo refractario absoluto, que es aquel en el cual la célula excitable está comenzando a repolarizarse. ¿Y cómo se repolariza una célula excitable? Cuando se abren los canales de potasio activados por voltaje. Comienza a salir el potasio para recobrar la electronegatividad interior. ¿Ok? Ahora bien, en el momento en que la célula comienza a repolarizarse, esta no se puede excitar. Así venga el estímulo que venga, así sea un estímulo supraumbral, no se va a poder desencadenar un nuevo potencial de acción porque se encuentra en periodo refractario absoluto. Pero esa repolarización, como les decía, es progresiva. Entonces, cuando ya ella se está terminando de repolarizar, porque han salido suficientes cargas positivas de potasio hacia el medio extracelular, entonces allí, en ese momento, si viene un estímulo muy alto, con una intensidad muy alta, que se llama estímulo supraumbral, y que genere una gran corriente una gran entrada de iones con cargas positivas, entonces la célula puede desencadenar un potencial de acción adelantado. Y ese momento se llama periodo refractario relativo. Y obedece a que se pueden abrir nuevos canales iónicos de sodio, ¿ok?
que van a permitir hacer una nueva corriente de despolarización. Entonces, para que no se den, las neuronas no descarguen impulsos eléctricos de una manera adelantada, la neurona que está despolarizada, porque se ha producido en ella un potencial de acción, se protege. ¿Cómo se protege? Cerrando los canales de sodio y de potasio, sobre todo de sodio, entrando en el periodo refractario, ¿ok? A medida que se va repolarizando, ese periodo refractario se va transformando de absoluto a periodo refractario relativo. ¿Cuál es la diferencia? Es que en el absoluto, por más de que el estímulo sea de una alta intensidad, no se va a poder desencadenar un potencial de acción nuevo. Mientras que en el relativo ya es cuando la membrana ya se está prácticamente repolarizada y está buscando ya el potencial de reposo. Entonces, en ese momento, si hay un estímulo supraumbral, ¿ok? Puede desencadenarse un potencial de acción. Y es el origen, como lo vamos a ver en el módulo que viene, de las arritmias en el corazón. Le damos a la otra. Acá lo vemos, los periodos refractarios. Fíjense cómo el absoluto está desde que comienza la despolarización hasta que la membrana celular o la célula la membrana de esa célula se ha repolarizado más o menos en un, un 70%, digámoslo así. Ese es el absoluto. Y luego viene el relativo. Fíjense cómo los canales de fuga de potasio son los responsables de esa repolarización y hacen que ya cuando la membrana se ha repolarizado en un 70%, si viene un estímulo supraumbral, puede desencadenarse un nuevo potencial de acción. Y está es lo que es el periodo refractario relativo. Digamos, sigamos con la otra. Ajá. Aquí tienen todos esos fenómenos este, integrados. En la parte de abajo se refiere a la excitabilidad, que en la etapa de reposo la excitabilidad es high, es la más alta. Luego que viene la despolarización, la excitabilidad viene a cero. No sé si puede Diego señalar, ¿no? La excitabilidad se viene a cero, porque está en periodo refractario y eso viene a cero. No, acá abajo, la excitabilidad está en cero, ¿ves? ¿Ok? Ujú. Ahí está despolarizada la membrana. Y luego la excitabilidad comienza a aumentar a medida que se va repolarizando y va buscando otra vez su potencial de reposo. Si vamos hacia arriba, vemos la membrana, el potencial de membrana. En donde está en menos 70, está en reposo. ¿Ok? Luego, el punteado es el umbral, menos 55. ¿Viste que alguien me preguntó? Andrea, creo. ¿Ok? El umbral. Sí, Ajá, profe, fíjense. Ah, que sí, que ya ajá, vi que es menos 55. ajá. Fíjense, el amarillo es la corriente de sodio, que es responsable de la despolarización. Luego se cierran los canales de sodio y se abren los canales de potasio, activados por voltaje para que se repolarice la célula. Durante toda esta etapa estamos en periodo refractario absoluto. Luego de que se ha repolarizado el 70%, venimos al periodo refractario relativo y volvemos a buscar la fase de reposo. Y en la parte de arriba están los canales de sodio y de potasio que están abiertos y cerrados. ¿Ok? Importante, los canales de sodio activados por voltaje que se abren en la etapa de despolarización. Luego, esos canales se van a cerrar cuando ya la célula deja de ser negativa por dentro y se hace positiva y se abren los canales
de potasio activados por voltaje. Y luego, ya en la etapa de reposo, los canales de sodio están cerrados y están abiertos los canales de fuga de potasio. Dale con la otra. Ajá, ahora sí vamos con las células musculares. Empezamos a las 4:30, ¿verdad? 5:30, o sea que todavía nos queda un poquito. Ok, ahora sí vamos a empezar a hablar de tejido muscular propiamente dicho. Las células musculares, ellas pueden, como ya dijimos, son tejidos excitables, pueden excitarse por diferentes estímulos o medios químicos, eléctricos y mecánicos, generándose en ella un potencial de acción. Este potencial de acción se va a transmitir a lo largo de toda la membrana celular de las células musculares, que se llama sarcolema. Y el tejido muscular tiene la particularidad que responde a estos estímulos eléctricos, transformándolos en un fenómeno mecánico. Es decir, hay una transformación del estímulo eléctrico en un fenómeno mecánico mediante la activación de los mecanismos, porque las células del tejido muscular tienen en su estructura, en su citoesqueleto, tienen proteínas contráctiles. ¿Ok? Entonces, ay, se quitó la presentación, ¿no? ¿La presentación ahí está o no se ve? No, no la veo. Lee donde dice abajo que es subir al top, o sea, subir a la parte de arriba. Ya va. Volver al principio será. Sí, Ajá, ahora ajá, sí. ya. Ajá. Entonces, las células musculares tienen proteínas contráctiles. La principal proteína contráctil es la miosina. Y tienen una proteína citoesquelética que es la actina. Ambas, tanto la miosina como la actina, se encuentran en forma de filamentos. Los filamentos, los filamentos de actina se llaman filamentos delgados y los filamentos gruesos se llaman filamentos, y la miosina forma los filamentos gruesos. ¿Okay? Actina es una proteína citoesquelética que forma los filamentos delgados, y la miosina es la principal proteína contráctil que forma los filamentos gruesos. ¿Ok? Eh, estas células musculares, ya sabemos que según su estructura histológica y según su función, que lo debieron ver en histología, podemos clasificarlo, el tejido muscular, en estriado esquelético, en cardíaco y en tejido muscular liso. Seguimos con la siguiente. Ok, fíjense en la parte de arriba, el tejido muscular estriado esquelético. Fisiológicamente es el tejido que llamamos somático, responsable de los movimientos voluntarios. El tejido muscular cardíaco y el tejido muscular liso son tejidos musculares especializados que sus movimientos son involuntarios, vienen regulados, bien sea por el sistema nervioso autónomo o intrínsecamente, porque este tipo de tejidos tienen unas células que generan impulsos eléctricos que actúan como células de tipo marcapaso. Sigamos con la otra. Ajá. El tejido muscular esquelético, que es el que más vamos a hablar al principio, desde el punto de vista histológico y desde el punto de vista de su organización, va a estar formado por una serie de fibras musculares individuales que se van a agrupar, van a tener una disposición de fibras que van a agruparse paralelas unas con otras y que en sus extremos van a estar insertadas con tejido conectivo que formando los tendones, y
a través de ellos, este tejido muscular va a estar conectado al sistema óseo. Como lo dice ahí, comienzan y terminan en los tendones y sus fibras van a estar dispuestas en forma paralela entre un extremo tendinoso y el otro. ¿Cuál es la importancia fisiológica de que estas fibras del tejido muscular estriado esquelético estén dispuestas paralelas unas a otras? Le permiten actuar al tejido muscular estriado esquelético como, en forma de una fuerza contráctil aditiva. Eso le genera una fuerza contráctil aditiva. La fibra muscular estriada esquelética histológicamente se va a caracterizar porque son células multinucleadas. Tienen muchos núcleos con también muchas mitocondrias porque necesitan energía. Son largas o alargadas, cilíndricas y van a estar rodeadas por una membrana que se le conoce con el nombre de sarcolema. Estas fibras musculares van, si las vemos en forma grande, las vemos desde lo macro hasta lo micro, vamos a encontrar la fibra muscular estriada. Dentro de estas fibras musculares estriadas vamos a identificar otras más pequeñas que son las miofibrillas. Y dentro de estas miofibrillas vamos a encontrar los miofilamentos. Estos miofilamentos son los que contienen las proteínas, la actina y la miosina, que van a conformar la maquinaria contráctil del músculo estriado. Sigamos con la otra. Bueno, como lo dice la lámina, músculo esquelético, fascículos musculares, fibras musculares, que son las mismas células musculares, miofibrillas y miofilamentos. Si lo vemos en la lámina, en la ultraestructura, también desde adentro hacia afuera, y vemos que la parte más pequeña es el miofilamento, en donde vamos a encontrar distribuidas esas proteínas contráctiles. ¿Dale? Ok, ¿cuáles diferencias hay entre el tejido muscular estriado esquelético y el cardíaco? El tejido muscular estriado esquelético, como les decía hace rato, va a conformar la gran masa somática del organismo, es voluntario y va a poseer histológicamente estriaciones transversales. ¿Ok? Y él no se va a contraer en forma espontánea, o sea, necesita obligatoriamente una estimulación nerviosa. También este tejido muscular estriado esquelético va a carecer de conexiones anatómicas y funcionales entre una fibra muscular y otra. Es decir, no funciona como un sincicio, ¿ok? Sino que las fibras van a estar separadas, van paralelas pero separadas, no están unidas unas con otras. Y su control es voluntario, posee, su control viene desde la neurona motora superior que está en el lóbulo frontal, luego la neurona motora alfa que está en las astas anteriores de la médula del cordón espinal, y ahí es su regulación. Mientras que el tejido muscular cardíaco posee estriaciones transversales que son los famosos discos intercalares. Ya los vamos a ver, vamos a hablar mucho de ellos, que son zonas de la membrana que rodea las fibras musculares cardíacas que permiten el desplazamiento fácil de los iones para que las corrientes eléctricas puedan pasar rápidamente de una fibra a otra. Y a diferencia del estriado esquelético, el tejido muscular cardíaco funciona o se comporta como un sincicio. ¿Qué quiere decir eso? Se comporta como células que están unidas unas con otras y que cuando una corriente eléctrica despolariza una, esa corriente de despolarización se transmite a las otras fibras que están conectadas con ella a través del desplazamiento de los iones por esos discos intercalares. El control del tejido muscular cardíaco, lo vamos a ver en el módulo que viene, está dado por el sistema nervioso autónomo, ya vimos los receptores adrenérgicos y receptores colinérgicos. Y
ellas pueden contraerse en forma rítmica en ausencia de una estimulación externa. ¿Por qué? Porque sus células tienen una característica de que son células tipo marcapaso, que generan impulsos eléctricos espontáneos para regular su propia contracción. Dale la siguiente. Ok, acá vemos también las diferencias histológicas. Fíjense cómo en el músculo esquelético la forma es cilíndrica y alargada del tejido, la presencia de múltiples núcleos, la contracción voluntaria. En la parte intermedia, el músculo cardíaco. Fíjense cómo las fibras ya no van en paralela, sino que están unidas unas con otras, como si fueran unas ramificaciones, para formar los incisios. Y bueno, también son células nucleadas, pero tienen menos núcleos que las del tejido muscular estriado esquelético y su contracción es involuntaria. Y en el tejido muscular liso, que es el que está abajo, esta también, su regulación es involuntaria porque también pueden tener células con actividad de marcapaso. Están principalmente en el tubo digestivo, en el aparato geniturinario, la vejiga urinaria, ¿ok? Fíjense que no tienen tampoco tantos núcleos, son mononucleadas. Dale la otra. Ok. El mecanismo contráctil del músculo estriado esquelético depende, como les decía, de la presencia de las proteínas contráctiles, donde la principal es la miosina. La actina también es una proteína citoesquelética que tiene que actuar junto con la miosina para que se dé la contracción muscular, junto con otras proteínas como son la tropomiosina y la troponina, que todas ellas van a actuar a favor de la contracción muscular. La miosina va a formar los filamentos gruesos, la actina, la tropomiosina y la troponina forman los filamentos delgados. Se conocen tres tipos de troponina. Una que se llama troponina I, que se llama troponina inhibitoria, troponina T y la troponina C. Ya vamos a ver luego cuáles son sus funciones. Vamos a darle la otra. Ok, el tejido muscular estriado precisamente se llama así por la presencia de las estriaciones transversales que poseen. Y estas estriaciones transversales se deben a que cuando se observa el tejido muscular bajo la luz polarizada, los diferentes tipos de filamentos que poseen, tanto delgados como gruesos, tienen índices de refracción de la luz diferentes. ¿Ok? Y esos índices de refracción diferentes, cuando los observamos en las diferentes partes de la fibra muscular, hacen que hayan, o sea, que la apariencia de la fibra muscular sea distinta. Y eso es lo que en histología estas estrias ha permitido diferenciar en las fibras musculares estriadas, esqueléticas, diferentes tipos de estriaciones de acuerdo a, a los índices de refracción de los filamentos que posee. Por eso, histológicamente, cuando observamos la fibra muscular, podemos observar diferentes tipos de estriaciones que se llaman bandas. ¿Ok? En histología se llaman bandas. Una banda I, que a su vez, ya ahorita lo vamos a ver mejor, pero una banda I, una banda H y una banda A. La banda I está dividida por una línea más oscura porque tiene un índice de refracción diferente que se llama línea Z. Y es importante que recordemos que entre una línea Z y otra línea Z, ese espacio entre una línea Z y otra línea Z es lo que representa la sarcómera. La sarcómera es el espacio que está entre una línea Z y otra línea Z. Okay, esa sarcómera va a cambiar de tamaño de acuerdo si el músculo está relajado o si está contraído. Si el músculo está contraído, una línea Z se va a acercar a la otra
Es decir, se va a acortar la fibra muscular. Cuando el músculo está relajado, la línea Z se aleja de la otra línea Z. ¿Ok? Otra banda que se llama banda A. Esta banda A tiene dos partes. En la periferia de la banda A vamos a encontrar una zona un poco más oscura en la cual o sea, este, esta periferia más oscura de la banda A se debe a una superposición de los filamentos delgados con los filamentos gruesos. Mientras que la zona central de la banda A es un poco más clara y se le conoce con el nombre de banda H. En la banda H no encontramos superposición de filamentos delgados y filamentos gruesos, por eso es más clara. Y en esta banda H observamos también en el medio de la banda H una línea transversal que se llama línea M, ¿ok? Está justo en la parte medial o intermedia de la banda H. Como les decía, el área que hay entre dos líneas Z se llama sarcómera. Vamos a darle a la otra. Ya lo vamos a ver en una gráfica para entenderlo. Acá están los ya contráctil. Los filamentos delgados van a estar compuestos por actina, tropomiosina y troponina. Ellos, los filamentos de actina, ellos van a estar dispuestos, digámoslo así, o se van a extender por fuera de la banda A hacia el interior de la banda. Y estos filamentos delgados, como les decía, se van a enrollar en forma de una doble hélice. Lo vemos en la parte de abajo donde están las peloticas azules. Las peloticas azules representan la actina, que es el principal filamento delgado, es la actina. Fíjense cómo esas peloticas azules están enrolladas como en una forma de doble hélice. Además, encontramos las peloticas, un filamento alargado que está metido entre la doble hélice de la actina, que es la tropomiosina. Y además encontramos esas que se ven ahí en amarillo, la otra proteína contráctil, que es la troponina. Por otro lado, los filamentos gruesos. Los filamentos gruesos los vamos a identificar porque ellos van a estar alineados, digámoslo así, para formar la banda A. Y ellos son de un diámetro mucho mayor que los filamentos delgados y van a estar representados por la miosina. En la miosina identificamos en su estructura una cola alargada y unas estructuras que se llaman cabezas de la miosina. Se volvió a borrar. Las cabezas de la miosina, ya va, ¿será que volver al principio? Igual no me sale. Las cabezas de la miosina son muy importantes porque las cabezas de la miosina son las que se unen a los filamentos de actina, contienen el sitio de unión para los filamentos de actina y contienen también la enzima que va a permitir la hidrólisis del ATP. Cuando se unen las cabezas de la miosina con los filamentos de actina, se forman los famosos llamados puentes cruzados. Los puentes cruzados no son más que la unión de los filamentos de actina con las cabezas de la miosina durante la contracción muscular. Vamos a devolvernos a esa lámina, por favor. Un poquito antes. Ajá, dale la anterior. No sé dónde quedamos. Ahí, en esa que está señalando. Ok. Le damos a la otra. Ok. La miosina, ¿verdad? ¿Qué es la miosina? La principal proteína contráctil del tejido muscular. Forman los filamentos gruesos
posee dos cabezas globulares y una larga cola. Y bueno, contiene cadenas pesadas y cadenas ligeras, pero nos interesa recordar que tienen una cola y tienen unas cabezas. Y en esas cabezas es donde precisamente se forman los llamados puentes cruzados con la actina y que contienen el sitio catalítico de unión, o el sitio de unión de la actina y el sitio catalítico para la hidrólisis del ATP, que se va a producir cuando se da la contracción muscular. ¿Ok? Entonces no podemos olvidar la estructura de la miosina y cuál es su función. La línea M, como les decía, eh, es, bueno, cuando volvamos otra vez a la luz polarizada, la línea M está en el medio de la banda H y es el sitio en donde se invierte la polaridad de las moléculas de miosina de cada filamento grueso, que quien forma el filamento grueso es la miosina. Me interesa es que la identifiquen en la estructura, ¿ok? Y que sepan que la miosina, cuál es su función, pues. Sigamos con la otra. Ajá. Y fíjense, el filamento muy importante, porque estos filamentos delgados están formados por polímeros que, que a su vez se agrupan en forma de dos cadenas, que son las pelotitas azules que vimos anteriormente, que son las cadenas de actina, que forman una doble hélice alargada. ¿Okay? Además de estos filamentos de actina que están formando la doble hélice, están la otra proteína, que son las moléculas de tropomiosina. También son filamentos delgados que van a estar ubicados en el sitio entre una cadena y otra de la actina. Es decir, en la hendidura entre las dos cadenas de actina va a estar la tropomiosina, que se veía en la gráfica como una lineecita negra, como un alambre negro. Esa es la tropomiosina. Un filamento delgado generalmente contiene de 300 a 400 moléculas de actina y de 40 a 60 moléculas de tropomiosina. Para completar los filamentos delgados están las moléculas de troponina, que son unidades proteicas globulares que están situadas a intervalos, o sea, a unas distancias más o menos regulares a lo largo de las moléculas de tropomiosina. Esta troponina, hay tres tipos de troponina. La I, que es la que se une, que es la troponina T, perdón, es la que une la troponina con la tropomiosina. Por eso se llama T, une la troponina con la tropomiosina. La I es la que inhibe la interacción de la miosina con la actina cuando el músculo está en etapa de relajación. Porque el músculo, para que se relaje, no puede, las cabezas de la miosina tienen que estar separadas de la actina. Entonces la troponina I inhibitoria separa las cabezas de la miosina de la actina durante la etapa de relajación muscular. Y la troponina C es la que se encarga de capturar el calcio, porque el calcio es el elemento que transforma el fenómeno eléctrico en el fenómeno mecánico. Si no hay calcio, no hay contracción muscular. ¿Y quién capta el calcio que se libera al citosol cuando se va a producir la contracción muscular? La troponina C. Entonces, hay tres tipos de troponina. La troponina T, que es la que une la troponina con la tropomiosina. La troponina I o inhibitoria evita la unión de las cabezas de la miosina con la actina para que el músculo pueda relajarse. Y la troponina C, que es la que capta el calcio. ¿Por qué? Porque el calcio se libera al citosol para que pueda haber un enlace entre el fenómeno eléctrico y el fenómeno mecánico. Es
el catión que me va a transformar el evento eléctrico en el evento mecánico, que es la contracción muscular. Para eso se necesita de la troponina C. La otra. Bueno, además de eso, toda esta estructura, todo este citoesqueleto de la fibra muscular necesita de otras proteínas que se llaman proteínas de andamiaje. Es decir, las proteínas que le dan como la estructura, la relación estructural entre las proteínas contráctiles y la matriz celular. Y son principalmente tres. Las proteínas estructurales que permiten hacer ese andamiaje o esa estructuración de la fibra muscular, que son la actitina, la actinina, la titina y la desmina. De las tres, la más importante es la titina. ¿Ok? ¿Por qué la titina? Porque la titina es la proteína más grande que se describe en el organismo. Tiene un peso molecular que es superior a los 3 millones de Daltons. ¿Cuál es la función de la titina? Ella va a conectar las líneas Z. ¿Se acuerdan que las líneas Z son las líneas en donde se anclan los filamentos de actina? Los filamentos de actina se anclan en la estructura de la fibra muscular formando las líneas Z. Entonces, ¿qué hace la titina? Bueno, conectar las líneas Z con las líneas M. Las líneas M son los sitios en donde se invierte la polaridad de los filamentos gruesos, es decir, los filamentos que representan a la miosina. Entonces, le van a proporcionar el andamiaje a la sarcómera, que es la unidad funcional de la fibra muscular estriada esquelética. Hay enfermedades genéticas muy raras que causan una debilidad del proceso contráctil porque, por ejemplo, puede faltar la titina. ¿Ok? Entonces, la titina es la proteína que une las líneas Z con las líneas M para darle el andamiaje a la sarcómera. Vamos la otra. Ya nos falta mucho. Ok, sí, esta lámina es muy importante, muy importante, porque nos describe la ultraestructura de la miofibrilla, ok, en donde encontramos la descripción, o sea, acuérdense que es la fibra muscular, miofibrillas y miofilamentos. Y los miofilamentos contienen las proteínas contráctiles y las proteínas estructurales. Las proteínas contráctiles, la más importante, formando el filo grueso, la miosina, y los filamentos delgados, la actina, tropomiosina y troponina. Entonces, si nos vamos a la lámina, vemos en primer lugar la fibra muscular que está sometida a la luz polarizada. Es la que está más arriba de la lámina. En donde identificamos, fíjense que hay una diferencia en su aspecto. Cómo se ve a la luz le da un tono diferente a lo largo de la fibra. Si nos vamos al extremo izquierdo, no sé si Diego puede señalar allí. Ah, ajá. Ok, esos son solamente filamentos delgados, solamente filamentos delgados, pero vamos primero que son, fíjense, rosados, tienen ese aspecto rosado. Luego vamos, no, arriba, no, después de eso, más hacia el centro. Ajá, ahí. Fíjense cómo encontramos la banda A. En la banda A hay una superposición de filamentos delgados y filamentos gruesos. La banda A tiene en la periferia zonas más oscuras. ¿Por qué? Porque los filamentos delgados están cabalgando sobre los filamentos gruesos en la periferia de la banda A. Esa es la banda A, la que pusiste ahí en el recuadro. En la periferia, fíjense que se ve como más oscuro, porque los filamentos delgados están cabalgando sobre los filamentos gruesos.
Si nos vamos al centro de la banda A, encontramos que la banda A está dividida por la línea M, que es esa que estáis señalando ahí. La línea M, ya dijimos que es la línea en donde se ha invertido la polaridad de los filamentos gruesos. Los filamentos gruesos se ven como más morados. ¿Ok? Esa es la línea M. Y por fuera de la línea M vemos una zona que parece una H, por eso se llama zona H o banda H, en donde solamente vemos filamentos gruesos. Es decir, no hay superposición de los filamentos delgados con los filamentos gruesos. Lo voy a volver a decir, aunque esto es de histología. Vemos la banda A. ¿Cómo está constituida una banda A? Bueno, en la periferia, las periferias son más oscuras. ¿Por qué? Porque hay superposición de filamentos gruesos y filamentos delgados. La zona central de la banda A se llama banda H. ¿Qué hay en la banda H? Es más clara porque solamente hay filamentos gruesos. ¿Ok? Y en la parte totalmente central de la banda A está una línea transversal que se llama línea M, que es el sitio, digámoslo así, de donde parten los filamentos gruesos. Ok, estamos claros, ¿verdad? Luego salimos de ahí y vamos a la zona rosada, que se llama banda I. ¿Qué hay en la banda I? Puros filamentos delgados, filamentos de actina, tropomiosina, troponina. Solamente filamentos delgados. Está pendiente del teléfono porque está llamando Mariné. Filamentos delgados. ¿Ok? ¿Qué atraviesa la banda I? El disco Z o la línea Z. ¿Qué es esa línea Z? Es el sitio en donde se anclan los filamentos delgados o filamentos de actina. La señalamos, Diego, la línea Z. Señalamos la línea Z. Ok. Ajá. La distancia entre una línea Z y otra, dale, ahí con el señalador de distancia entre una línea Z y otra. ¿Cómo se llama eso? Sarcómera. ¿Ok? Sarcómera. Cuando el músculo está contraído, una línea Z se aproxima a la otra. Lo vemos abajo en la ultraestructura. En la ultraestructura. Ajá. Aquí está la línea M. ¿Ok? Ajá. Banda H a los lados. ¿Ok? Y en la zona periférica, en la periferia, superposición de filamentos de actina y miosina, conformando todos la banda A. Todo eso es como la banda A. Si nos vamos para afuera, encontramos solamente filamentos delgados, que son los rosados, que forman la banda I. Y en el centro de la banda I está la línea Z. Ajá. Si nos vamos a la parte inferior, vemos la miosina, un filamento grueso con una cola y una cabeza, que la cabeza es la que se va a unir a la actina. La cabeza. Ajá. Se va a unir a la actina para formar los puentes cruzados y contiene el sitio catalítico para la ATP. Si nos vamos abajo, al otro extremo, el filamento delgado, fíjense cómo las peloticas naranjas, en este caso, forman las dos cadenas de actina enrolladas en doble hélice. La línea verde es la tropomiosina que separa una cadena de actina de la otra. Y las otras peloticas que se ven superpuestas son las troponinas. Dale la otra.
¿Cuántas láminas van? Porque yo creo que ya 10. Van 35. La presentación tiene cuántas? 64 faltarían, quedarían 29 por mañana. Bueno, quedamos ahí en sistema sarcotubular. Perfecto. Listo. Si hay alguna pregunta, Profe, sobre este tema no. Tengo una pregunta, pero con respecto al taller. ajá, decime. Usted sabe que yo estaba intentando por lo menos leer un poquito la parte de ácido base para poder dar cierto diagnóstico en los trastornos del equilibrio ácido base. Y quise complementar un poco en internet. Y de pronto vi un video donde hablaban sobre que cuando la, la PCO2 esperada estaba por debajo de lo esperado, también se podía hablar de un trastorno mixto. Entonces, yo quería saber si usted me podía Sí, aclarar eso. sí, pero no te vas a enredar con eso. No te vas a enredar con eso. Bueno, Claro, es un trastorno mixto porque probablemente también tiene un componente de alcalosis respiratoria. eso mismo estaban diciendo en el video, Es de que verdad. así como puede tener acidosis metabólica, al tener la PCO2 más baja de lo esperada, podría estar pasando por una alcalosis respiratoria. Mm, alcalosis respiratoria. Está bien, está muy bien. Está válido entonces. Bueno, eso es Poder, lo que uno busca. Sí, muy bien. Eso es lo que uno busca, que ustedes vayan más allá. Eso es un trastorno mixto. Yo solo expliqué que cuando las reglas de oro sacaban el paciente del valor de compensación, ya había un trastorno mixto. Muy bien, ujú, bueno, gracias, profe. la orden. No sé si hay otra pregunta. O sea, yo también tengo otra duda, porque en el caso clínico el paciente tiene una hepatomegalia y yo quería saber si la causa de la hepatomegalia se debe a una insuficiencia cardíaca, porque la insuficiencia cardíaca también causa Esas preguntas no se, esas preguntas no se porque esas son probabilidades, o sea, eso es lo que ustedes van a, eso es lo que vamos a disertar en el taller, Ok, profe, gracias. ¿entienden? A la orden. Ujú. Listo. Sí, profe. Ajá. Bueno, ustedes me sacan de esto, porque yo nunca sé. Ya, listo. A dormir todo el mundo.